Alabado sea Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente en esta gloriosa noche que el Señor nos ha permitido una vez más compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, adorar su nombre y bendecirlo a través de la predicación de su palabra, enseñanza de las Sagradas Escrituras. En esta hora le damos gracias al Señor porque ha sido bueno, nos ha permitido un día hermoso. Y qué bueno que llega la noche para descansar y estamos en victoria. Aleluya, adoramos al Señor porque Él es bueno. En esta noche le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios, porque Él merece toda alabanza, toda gloria y todo honor es para Él. Amado Dios y Padre bueno, te agradezco la bendición que tú me has concedido de una vez más estar aquí delante de tu presencia para darte gloria, honra, alabanza y hablar de tu palabra. Te ruego, Señor, por tu misericordia, que muchas personas puedan escuchar esta palabra, tanto ahora en vivo como después en la transmisión que queda en las redes, para la gloria de tu nombre y edificación de nuestras vidas y de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios ha sido bueno, Dios ha sido maravilloso y nos ha dado muchas bendiciones. Gracias a Él por esa misericordia. Saludamos a todos los pastores, todos los hermanos de la Iglesia de Cristo Jesús, y saludamos también a todos los amigos que todavía no se han convertido al Evangelio. Ustedes son la razón de nuestro programa. Ustedes son muy importantes para nosotros. Dios les bendiga mucho. Quédese por ahí para que participe con nosotros de la hermosa palabra del Señor. Saludamos también a mi hermano y amigo, Pastor Pancho del Valle, su esposa Dali Vélez. Saludamos cariñosamente, le enviamos un saludo fuerte en el nombre de nuestro Señor Jesús, a ellos y a toda su familia. Mi hermano Pancho transmite un programa todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, que se llama El Menú de Hoy. Todos los lunes, no se lo pierda, en YouTube y en Facebook simultáneamente. Recuérdese, lunes 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, El Menú de Hoy con nuestro hermano Pancho. Dios le bendiga mucho. Mi hermano evangelista Edwin González también tiene su programa muy edificante por demás, donde predica la palabra del Señor, hay alabanzas, música hermosa, para edificación de nuestras vidas, todos los sábados a las 9 de la mañana en Facebook. Búsquelo por ahí. Se llama Evangelista Edwin González. El programa que se llama Levantando al Caído. Todos los sábados a las 9 de la mañana, hora de Puerto Rico, en Facebook. Dios bendiga, hermano Edwin. Dios bendiga a todas las personas que lo acompañan. El Señor es bueno, es maravilloso. En esta hora quiero presentar el tema de esta noche con mucho respeto, con mucho tacto. Entiendo que en cada una de las enseñanzas o disertaciones que traemos, es posible que alguien que lo escuche se sienta aludido, es posible que se sienta acusado, es posible que simplemente se sienta incómodo. No le pedimos perdón ni disculpas, porque la palabra del Señor está escrita y como el Señor fue el que la escribió, Él es responsable de ella. Y como el Señor es soberano, nadie le puede pedir cuentas por qué escribió lo que escribió. Yo solamente repito lo que la palabra enseña. Vamos a verlo de esta forma. Si a usted el radio que usted tiene le da una noticia que a usted no le gusta, ¿usted rompe radio? No. Si alguien se comunica por teléfono y le da una noticia que a usted no le gusta, que a usted le molesta, ¿verdad que no rompe el teléfono? No. El teléfono no es responsable de lo que sucedió yo no sé a dónde o de lo que dijo tal persona. De la misma manera, nosotros los que hablamos la palabra de Dios simplemente somos la voz de Dios en la tierra, reproduciendo lo que Dios dijo en su palabra. Que quede claro.
No es ético, para nada, no es ético que después de un sermón, digo, eso es si está basado en la palabra de Dios. Si está basado en argumentos humanos, no solamente tiene que pedir perdón, sino que lo que tiene es que callarse la boca y no hablar nada. Porque no estamos para hablar palabra humana, estamos para hablar palabra del Señor. Si en esta noche, bajo ese concepto, presentamos un tema que se llama, como dije el domingo pasado, la iglesia que Cristo reconoce. Yo dije que iba a traer un tema basado en cuál es la iglesia de Cristo. Hoy vamos a hablar cuál es la iglesia que Cristo reconoce. Y estamos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 5 y verso 25, donde allí el apóstol Pablo está hablando a gente que ha conocido a Cristo, que son parte de la iglesia, y por lo tanto se les enseña que vivan de esta manera como voy a leer ahora. Efesios 5, 25 en adelante. Maridos, amen a sus mujeres, a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Es posible que alguien diga que vine muy directo. Pues sí, la palabra de Dios es directa. La palabra de Dios no tiene atajos ni curvas. Es directa. Porque Dios no se esconde para decir las cosas. Aquí le habla Pablo a personas que son maduras espiritualmente, que pertenecen a la iglesia de Cristo, ya restaurados espiritualmente, y son los que pueden guardar estos principios. Referente a lo que dije primero, algunas personas, usan la palabra, usan la ocasión, en ocasiones el templo, el púlpito o en la tarima en la calle, donde quiera que le den una oportunidad para predicar la palabra de Dios o para enseñar. Y aprovechan la ocasión para insultar personas o para insultar instituciones. Y a veces para decir cosas que hasta burlonas se oyen. Y la persona no debe de actuar de esa manera, porque nosotros tenemos que respetar, digo nosotros, me refiero a todas las personas, pero los cristianos, los que somos la iglesia de Cristo, con más razón, tenemos que cuando hablamos cuidarnos de respetar a toda persona y a toda institución. Si en un momento dado hay que señalar algo que viene al lugar, entonces no queda otra que decirlo, pero con mucho respeto, con mucha precaución de no ser muy directos, que se note que sea que no se puede evadir el tema o la ocasión, y cuando se dice algo, que se diga, ¿verdad?, que sea con pruebas. Bueno, la iglesia que Cristo reconoce. Muchas personas, una pregunta bien común en muchísimas personas. Yo he conocido personas de diferentes nacionalidades, diferentes países, inclusive gente que hablan otros idiomas. Yo he trabajado con chinos, he trabajado con árabes, yo he trabajado con americanos, gringos, y todos ellos me han hecho la misma pregunta: ¿cuál es la iglesia verdadera? Esa pregunta nos la hacemos siempre. Digo, yo me la hacía antes, ya no, porque ahora yo sé cuál es la iglesia verdadera, porque la palabra de Dios me dijo. Acabo de leerlo. Está aquí en Efesios capítulo 5, verso 26, dice que el Señor quiso santificar la iglesia, hacerla pura por el lavamiento del agua, que es su palabra, a fin con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuera santa y sin mancha. Y si no tiene mancha, porque las quiere limpias. Sin mancha quiere decir que está limpia.
La palabra iglesia viene del griego que es eclesia, se escribe con 2 K, K de Kiko. Eclesia, que quiere decir reunión o asamblea. Gente que se reúnen en un lugar, sea un lugar cerrado o sea un lugar abierto, pero se reúnen con un propósito definido para discutir un tema que atañe a sus intereses. Si fueran, por ejemplo, los ganaderos que tienen reses, vacas, lecheras, pues se van a reunir la asociación de lecheros para hablar acerca de los intereses que tiene que ver con la industria lechera. Un ejemplo. Si fuera entonces la asociación de dealers de motor, digo de vehículos de motor, pues entonces se reúnen para hablar de vehículos. Y así por el estilo, cualquier asociación que tengan algo en común se reúnen para hablar de sus asuntos, respectivos asuntos. En el caso nuestro, los cristianos, la Iglesia de Cristo, nos reunimos en nuestros templos o en lugares cerrados o en lugares abiertos como en parques, canchas, esquinas de calle. Y el propósito es hablar acerca de los intereses del cielo, los intereses del Evangelio de Cristo Jesús, tanto lo que concierne a esta vida de este mundo, que tiene que ver con la iglesia, como lo que la palabra del Señor dice que hemos de disfrutar, vivir, experimentar en el reino de los cielos cuando estemos con el Cristo de la gloria en su reino eterno, lo cual yo espero llegar allí y gozarme en grande ante los ángeles y ante la gloriosa majestad de nuestro Dios. Aleluya, qué cosa más hermosa. Esa bendición es para usted también, hermano. Esa bendición es para usted que todavía no ha conocido a Cristo, pero si se convierte al Señor y si busca al Señor de verdad y se añade a lo que es la iglesia de Cristo. Nunca me escuchará decir, mientras pueda, ¿ves? Como dije, a menos que no tenga que mencionarlo de alguna manera porque tiene que mencionarse, pues yo podría mencionar el nombre de algún concilio, de alguna iglesia, de alguna religión. Lo podré hacer sin problema ninguno, pero Dios me libre de hacerlo con el propósito de humillar o de difamar. Eso no. Porque si alguien me pregunta cuál es la iglesia verdadera, dime el nombre de cuál, entonces yo le voy a decir que no, que ninguna. Ninguna. ¿Y la que tú vas, cuál es? Mire, le pongo un ejemplo. Te contesto esa pregunta con lo siguiente. Yo fui capellán 8 años, con licencia de capellán, encargado de toda la programación del sector protestante en una cárcel de máxima seguridad aquí en Puerto Rico. 8 años. Y 2 años que estuve como colaborador son 10. Y casi a punto de terminar mi tiempo allí, bueno, casi en el año número 12, por ahí. Por poner un número, quizás en el 11, porque fue un poquito antes de irme. Vamos a poner por ahí más o menos. Un oficial de custodia me pregunta un día, me dice, ellos me decían don Jaime, dice, don Jaime, le voy a hacer una pregunta. Usted lleva aquí tantos años con nosotros. Y aquí todo el que viene, lo primero que dice es, yo pertenezco a la religión tal. O yo vengo de la iglesia tal. Y usted a nosotros nunca nos ha dicho a qué religión usted pertenece y a qué iglesia usted asiste. Eso parece mentira. Yo sé que mucha gente va a decir que son mentiras. Pero eso fue verdad porque el guardia me lo preguntó. ¿Y sabe qué? Yo le dije, yo aquí no vine a predicar religiones. Yo aquí no vine a predicar iglesias. Yo vine a decirle a los confinados que hay un Dios maravilloso en el cielo que espera que ellos se conviertan al evangelio, busquen su rostro para que se salven y para que sean parte de la iglesia que Cristo reconoce. Sí, insiste el hombre. Sí, pero dígame a qué religión usted pertenece porque usted tiene que tener alguna. Yo le dije a ninguna. Eso parece ilógico, ¿verdad? Parece un disparate. Yo insisto, le digo, no, a ninguna. Me dice, pero es que usted tiene que tener un lugar donde usted se reúne, porque si no fuera así no le daban licencia para ser capellán. Usted tiene que tener una iglesia porque un pastor o un sacerdote tiene que haberle firmado un documento sumamente importante, indispensable para el gobierno de Puerto Rico para poderlo dejar entrar como capellán, para ordenarlo. Y yo le dije, yo le voy a decir, ya, a contestarle su pregunta.
Sí, yo pertenezco a la iglesia tal, pero no quiere decir que yo sea enemigo de esta, de la otra. Y para que usted tenga una idea, que no fue que lo dije, era que lo estaba demostrando. Que lo estaba demostrando. Mis dos mejores amigos allí, capellanes también igual que yo, era un ministro adventista del séptimo día y un señor sacerdote de la Iglesia Católica Romana. Ok, lo voy a repetir por si acaso alguien no lo escuchó. Cuando yo fui capellán en la cárcel, por 8 años, mis mejores amigos allí fueron dos capellanes iguales que yo, uno de la Iglesia Adventista del séptimo día y otro un sacerdote de la Iglesia Católica. El adventista se llama Luis Ortiz, Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, hombre de Dios como pocos. Y el sacerdote Fabián Rodríguez, Dios lo bendiga donde quiera que se encuentre, hombre de Dios como pocos. Fíjese lo que estoy diciendo. Y Dios sabe que estoy hablando delante de su presencia. Porque viví las experiencias de cuando ellos estaban enseñando la palabra de Dios, cómo se expresaban, y estaban citando la palabra, y ellos viven, que me consta, en ese concepto que la palabra enseña. Por eso yo digo que ellos pertenecen a la iglesia de Cristo. Gloria al Señor. Dios reconoce como iglesia un ser humano, o muchos seres humanos, ¿verdad?, que ha entendido y ha aceptado el Evangelio de Jesucristo y que ha sido marcado por el poder del Espíritu Santo, tal como lo dice en Efesios capítulo 1, que dice así: en Cristo, nosotros después que oímos la palabra de verdad, eso es, el Evangelio, epístola a los Efesios capítulo 1, verso 13. En Cristo, nosotros, después que oímos la palabra de verdad, eso es el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quiénes son iglesia? Los que fueron sellados con el sello del Espíritu Santo de la promesa, aquellos que creímos y aceptamos el Evangelio. ¿Tiene nombre de religiones? No lo tiene. Aquí solamente dice aquellos que vengan, aquellos que vengan a los pies de Cristo y los reconozcan como lo que Él es, como el Dios del cielo. Ese sello que se le fue puesto, dice el verso 14, es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es decir, que nos marca, nos pone un sello de distinción que solamente lo pueden ver los demonios, que el Señor los reprenda, y los ángeles de Dios, porque es un sello invisible, nadie lo ve. Si es el Espíritu Santo que nos marca, pues tiene que ser un sello de espíritu. Eso es lo que la palabra enseña. Yo no puedo enseñar otra cosa, ni le puedo decir que eso no es lo que quiere decir ahí, que es inventar un argumento, como hacen muchas personas, para desmentir la palabra de Dios. Aquí dice que el Espíritu Santo nos marca, nos sella, cuando creemos con un distintivo como propiedad exclusiva de Dios, parte de la iglesia de Cristo Jesús, miembro de la iglesia de Cristo Jesús, esa que Él reconoce como iglesia. Gente que ha considerado, gente que ha aceptado y ha reconocido la verdad grande y poderosa que dice Romanos capítulo 6 y verso 21. Una vez conocemos a Cristo, una vez estamos en la iglesia del Señor, estudiamos la palabra y entendemos esa verdad gloriosa, nos damos cuenta de algo que antes de ser creyente no nos habíamos dado cuenta. ¿Y qué es? El apóstol Pablo le escribe a los romanos esa verdad y le dice, capítulo 6, verso 21 de la epístola a los romanos: pero ¿qué fruto tiene de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas, de las cosas que estabas practicando antes de conocer a Cristo? Cosas significa los pecados, las maldades que hacíamos, las inmoralidades que hacíamos, la idolatría que hacíamos, las trampas que hacíamos, las mentiras que decíamos, algunos, los crímenes que hacían, y así por el estilo. ¿Qué fruto tiene de aquellas cosas de las cuales ahora te avergüenzas?
porque el fin de ellas es muerte. Todos los que estén en esas conductas les espera la muerte. Eso lo dice aquí. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ahora que eres iglesia de Cristo, gloria a Dios por esa bendición, ahora que has sido hecho siervo de Dios, tienes por fruto la santificación y como fin, como bendición y como premio, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjese usted la diferencia que hay entre personas. Es triste decirlo, pero vuelvo y repito, yo no puedo pedir perdón por lo que la palabra del Señor enseña. Aquí dice que los que no han conocido a Cristo todavía están sentenciados a muerte. Lo acabo de leer en el verso 22. Acabo de leerlo. No, el 21. Porque el fin de ellas es muerte, el fin de esas cosas. Versos 6, 21 de Romanos. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, miramos hacia atrás y decimos, ay Señor Jesús, si yo estaba perdido, yo no lo sabía. Gloria a ti porque me has dado la mano y me has sacado del error en que yo estaba viviendo y ahora pertenezco a la iglesia del Señor. Dios no es responsable, es la verdad, Dios no es responsable de las falsas enseñanzas y de las prácticas religiosas de algunos gremios que aunque se llaman iglesia de Cristo, pero están practicando, enseñando y viviendo exageradamente lejos de lo que la palabra de Dios enseña. Se llaman cristianos, cantan los mismos cánticos que nosotros, usan la misma Biblia, las mismas sagradas escrituras, tienen sus seminarios, tienen sus pastores, sus sacerdotes, tienen sus ministros, tienen de todo, sus misioneros, sus misiones donde quiera, y tienen un trabajo encomiable, claro, pero tristemente no son iglesia de Cristo Jesús. ¿Quién lo dijo? La palabra de Dios, porque acabo de leer, y lo voy a volver a leer, en Efesios capítulo, lo tengo aquí, no se me ha perdido, capítulo 5, donde dice que Jesús quiere santificar la iglesia habiéndola purificado en el lavamiento del agua, que es la palabra de Dios, a fin, con el propósito de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Yo pregunto, un gremio que se llame iglesia y que vive practicando cosas que la palabra de Dios prohíbe, uno no tiene que ser tan inteligente para saber que no está cumpliendo los preceptos divinos. Por lo tanto, no es iglesia de Cristo. No reúne los requisitos para llamarse así. Y eso no es culpa mía que la palabra de Dios diga eso. Yo simplemente lo repito. Las Sagradas Escrituras no mencionan nombre de religiones. No lo busquen, que no lo va a encontrar. Solo hablan de un Dios, que por cierto es uno solo, y que es muy bueno. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras constantemente hablan de un Dios bueno, soberano, bueno, poderoso, y que solo anhela que la gente venga a Él, que se vuelva a Él. Él tiene todo el tiempo sus manos extendidas esperando que la gente venga a Él, a pedirle perdón, a pedirle misericordia, a decirle, Señor, perdóname, yo te he ofendido a ti. He vivido creyendo cosas que la palabra prohíbe. Perdóname y añádeme a la iglesia. Que le pida perdón por su pecado y que se disponga a vivir en comunión con Él, tal como lo dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 3 y verso 9, que dice, el Señor es compasivo, el Señor es paciente y no retarda la promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos vengan a Él arrepentidos por haberle ofendido. Arrepentidos, ¿verdad? En arrepentimiento. En otras palabras, que vengan a Él
con un corazón contrito y humillado, diciéndole, Señor, perdóname que he sido un poco travieso, te he ofendido, he hecho lo contrario a lo que la palabra enseña. Aquí estoy, añádeme a la iglesia para que entonces yo pueda pertenecer a esa iglesia que tú reconoces como tal y podamos estar un día en el reino eterno gozándonos en la presencia de nuestro Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda, la iglesia en el mundo, sí, claro, hay que decirlo, tenemos nombres, claro que sí que tenemos nombres. Las iglesias, los templos nuestros tienen nombres, los movimientos cristianos que hay en Puerto Rico, en Estados Unidos y en todos los países tienen nombres, claro. Pero mire, unos se llaman de una manera, otros se llaman de otra manera y otros se llaman de otra manera, pero todos somos hermanos en Cristo Jesús. Y todos guardamos la misma palabra de Dios. Somos iglesia de Cristo, aunque tengamos diferentes nombres. ¿Y por qué hacen eso? Simplemente para efectos de organización. Porque un gremio que es millonario, que hay tantos millones de creyentes en el mundo, al garete, sin un líder, imagínese usted qué despelote se podría formar. Con un líder al frente que nos guíe, la cosa marcha mejor. Es así. Con esa organización que tenemos y hay a veces problemas, ¿cómo será si no tuviéramos líderes que nos guíen? Por lo tanto, no es cuestión de nombres, porque todos seguimos el mismo Dios y todos pertenecemos a la iglesia de Cristo, siempre y cuando estemos siguiendo los principios que la palabra del Señor enseña conforme a la voluntad del Dios del cielo. Dios te bendiga, te guarde. Agradecemos a nuestros hermanos que han estado por ahí y a los muchos que se reportan y nos saludan después que termina la transmisión. Luis Ángel Troche, Dios te bendiga, hermano y amigo de toda la vida. Dios bendiga tu familia, Dios bendiga la iglesia de Soledad en Mayagüez, donde pastoreas para la gloria de nuestro Dios. Hermano Pancho del Valle, Dios te bendiga, Pancho. Recuérdese, no nos dejes mañana en el menú de hoy con el hermano Pancho del Valle a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Te bendiga, Pancho, bendiga a toda tu familia. Harold Cruz Ortiz, Dios te bendiga, Harold, bendiga a toda tu familia también, querido hermano. Daniel Pérez, Dios bendiga, hermano pastor, bendiga a su esposa y toda su familia. Nuestra hija Migdalia, nuestra nieta y familia, hermano pastor, pastor no, evangelista Denis Pérez, su esposo. Y hermano evangelista Isael Delgado desde Meriden, Connecticut. Dios te bendiga, Isael. Qué alegría que esté por ahí cerca, asomado, como dicen en el campo aquí en Puerto Rico. Gloria al Señor. Déjate usar, sigue dejándote usar para la gloria de nuestro Dios. Hermano Isael es un evangelista del Señor, hombre de Dios que canta y predica la palabra. Dios los rescató de las calles donde andaba en vicios, perdidos, sin fe y sin esperanza. Y Dios los rescató de la calle, lo marcó con el Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13. Lo hizo iglesia de Cristo, le dio un ministerio poderoso de evangelización, le dio una esposa hermosa y buena gente y trabajadora profesional, le dio un hogar, le regalaron un vehículo, le dio trabajo. Y el hermano Isael hoy por hoy ha grabado 3 producciones musicales hermosas, edificantes por demás, porque es que el Dios del cielo que nosotros predicamos hace un cambio en nuestras vidas para la gloria de su nombre y edificación de nuestras almas. Esa es la iglesia de Cristo Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te espero el miércoles en nuestro programa aquí también en Facebook a las 8, hora de Puerto Rico. Nuestro programa que se llama Verdades Irrefutables del Evangelio. Oramos. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia, porque me has permitido hablar tu palabra una vez más y pertenecer a la iglesia de Cristo Jesús. Gracias por cada hermano que pertenece a este glorioso cuerpo que se llama Iglesia de Cristo Jesús. A través del mundo entero son millones y millones, Señor. Te ruego que tú nos des la victoria, nos ayudes a vencer en medio de las dificultades. También te suplico que muchas personas de los que no te han conocido se añadan a la iglesia de Cristo antes de que tú vengas o antes que ellos partan a la eternidad, para la gloria de tu nombre. Te ruego que tú uses, Señor, este programa, esta disertación,
para traer esperanza, confianza en ti, Señor, a aquellos que la escuchen. Y si no te han conocido, entiendan que hay un Dios que los espera con los brazos abiertos para darles perdón, misericordia y añadirlos a la iglesia de Cristo Jesús, esa que tú reconoces como iglesia. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Brenda Santana, Dios te bendiga mucho, Brenda. Dios te bendiga. Bendiga el Señor toda tu familia y toda la congregación de allá de la iglesia de Ajíes en Añasco. Dios bendiga al hermano Adrián, su pastor. Bendiga a toda su familia. Felices sueños. Que sueñen con los angelitos buenos. Recuérdese el miércoles a las 8 de la noche en Facebook, hora de Puerto Rico. Dios es bueno.